Muy buen día. Esto es Pediatría y Bebés. El tema que tocaremos ahora es referente a la viruela del mono en los niños. Este problema es bastante raro actualmente en los pocos meses que esta epidemia ha empezado a atacarnos. Lo que se relata, lo que se dice hasta ahora es que son contados los casos de viruela del mono en los niños. Los países que se han visto afectados más con este problema son países europeos y Estados Unidos, pero el Perú no escapa a esta casuística y lamentablemente nuevamente estamos con una incidencia, es decir, con casos que nos llevan a ocupar el segundo lugar de contagios en Latinoamérica. Pese a que es una enfermedad actualmente rara en los niños, los pocos casos que se han dado en Europa y en Estados Unidos han evolucionado de manera satisfactoria en todos los niños. Pero hay que recordar que en esos países se dispone de tratamientos antivirales, lo cual quiere decir de que ante la sintomatología que se ha presentado en los niños, que por el hecho de tener esta edad, por ser menores, ha obligado a que se recurran a los antivirales y la evolución, como les repito, ha sido satisfactoria. Nosotros, como país todavía en vías de desarrollo, podemos decir que las circunstancias socioeconómicas son las que están provocando que ocupemos el segundo lugar en contagios en Latinoamérica. Para que conozcamos un poco de lo que es la viruela, debemos recordar que todos aquellos que tengan más de 45, más de 40 años, son aquellos que han recibido una vacunación contra la viruela porque en ese entonces, año 1975, 1980 aproximadamente, se producían los últimos casos de viruela en el mundo y se daban las últimas vacunaciones. Casualmente, yo he sido uno de los que ha recibido esta vacunación, por tanto, debo tener todavía una inmunidad frente a este virus. Pero hay que considerar que el virus de la viruela tiene diferentes clases. Hay virus que son exclusivamente humanos y otros que son exclusivamente de animales. Ahí tenemos las viruelas de del mono, la viruela de las aves, la viruela que produjo una cepa que dio lugar a la fabricación de la vacuna y la viruela que ataca a los humanos. Actualmente el caso que tenemos que conversar es respecto a la viruela que ha pasado de los animales, del mono, hacia los humanos. Y específicamente vamos a hablar de los casos en los niños. Vistos estos casos que hemos dicho que son contados, los síntomas son más o menos parecidos y la evolución ha sido favorable. Los síntomas generalmente se presentan luego de una incubación, es decir, de un periodo en el cual el virus va replicándose, va avanzando dentro del organismo sin que produzca síntomas. Luego de este periodo de incubación, que es de 1 a 2 semanas, quizás más, se presentan los síntomas, es decir, el cuadro clínico. El cuadro clínico se presenta con la aparición de fiebre, malestar general, dolores. En algunos casos podrán ser dolores un poco de mayor intensidad, tocando el abdomen, provocando a veces náuseas, vómitos o diarrea, y aparece el periodo eruptivo, es decir, la aparición de una congestión, un eritema, un enrojecimiento en ciertas partes del cuerpo que luego van a transformarse en ampollas y luego van a secar, más o menos simulando a una varicela, pero de tamaño mucho mayor y con otros síntomas de
mayor envergadura, de más agresividad. Estos síntomas que se presentan pueden ser también categorizados. Algunos son leves, algunos son mucho más avanzados y algunos directamente ya llevan en sí síntomas de complicación. Si nosotros vemos o conversamos de lo que se refiere a las complicaciones que puede haber en un cuadro de varicela, perdón, en un cuadro de viruela del mono, quizás podría haber, y no lo hemos visto hasta ahora, podría presentar o verse las complicaciones que antiguamente se veían en la viruela humana. Esta viruela humana presentaba complicaciones de todo tipo, complicaciones a nivel del vaso, a nivel del hígado, pero sobre todo a nivel pulmonar provocando neumonías, a nivel neurológico provocando meningoencefalitis, provocando infecciones oculares, y como se ve que hay lesiones diseminadas en todo el cuerpo, la piel al perder esa protección a nivel de las zonas que producían rascado, herida, se producían complicaciones de tipo infeccioso que llegaban a a las complicaciones de tipo absceso, de tipo infeccioso de los tejidos de la piel. Todo este tipo de complicaciones podían llevar al fallecimiento. Es por eso que cuando la viruela llega a América, cerca del año 1500, con la llegada de los españoles, se produjo una mortalidad enorme que se aproximaba a los 70-80% de la población, según lo que se relata en países como Estados Unidos, Canadá o en la misma Latinoamérica. Entonces, estamos hablando y dando antecedentes de lo que fue la viruela humana, que ya desapareció, y ahora nos enfocamos a la viruela del mono, que puede ser transmitida al hombre. Se han dado los casos, se están dando los casos actualmente que han desencadenado que se llame a esto una alerta o se le dé una alerta internacional por la contagiosidad. Si bien la contagiosidad no es enorme como en el coronavirus, de todas maneras el hecho de que ya se ha difundido hacia muchos países, aunque los casos sean contados en miles, de todas maneras esa evolución hace que tengamos que estar preparados. El contagio de la viruela del mono todavía no se ha precisado exactamente, puesto que hay casos en África en los cuales se puede atribuir al contacto con animales y con monos, o la ingesta incluso como comida de mono en ciertos lugares de África, pero en otros lugares no se ha dado esa situación de contacto con este tipo de animales. Todavía eso entra entonces en espera, en estudio. Lo que sí se sabe es de que la contagiosidad se da cuando las secreciones que se encuentran en las vesículas van, sea por contacto directo de persona a persona, o cuando los fluidos corporales, sean nasales, sean respiratorios o de los órganos sexuales, dan lugar a que se pase de persona a persona. En los niños se daría o debe haberse dado este tipo de contagio al haberse encontrado personas que tenían este tipo de erupción, este tipo de secreción dentro de las vesículas, que han contaminado a los niños, que al tocarlos y llevarse las manos hacia la nariz o la boca han provocado que ingrese por la vía respiratoria, que es una de las vías más frecuentes. Las complicaciones que podrían darse son las que hemos dicho anteriormente, a nivel encefálico, pulmonar, a nivel cutáneo. Ahora, ¿qué tratamiento hay actualmente
¿Qué es lo que se puede pensar o lo que se podría hacer en el caso de que tuviésemos niños con complicaciones? Primeramente, como se ha dicho, los casos de viruela del mono en los niños, en los pocos casos que se ha visto, no ha habido complicaciones, pero se ha tratado con antivirales que se encuentran en países desarrollados. Lo otro y lo que se debería hacer es tratar los síntomas, es decir, el tratamiento sintomático, tratar la fiebre, que no sea elevada, que no provoque convulsiones, tratar la piel con la higiene adecuada para que no hayan complicaciones infecciosas a nivel de las capas de la piel, eventualmente tratar alguna neumonía que fuese una complicación de la viruela, aliviar el dolor, aliviar el malestar, dándole una dieta adecuada a ese niño. El tratamiento antiviral, lamentablemente, no sabemos si el Perú podrá disponerlo o lo tendría o podría ser accesible para casos complicados de niños. La vacuna de la viruela humana que se hizo hasta los años de 1980, actualmente aún se dispone de algunas muestras, de algunas dosis, pero que son limitadas, no son por millones. Y también se ha fabricado una vacuna contra la viruela del mono específica, pues anteriormente, en años anteriores, ya esta viruela del mono dio lugar a pequeñas epidemias y dio lugar a la fabricación de una vacuna antiviruela del mono. Esta vacuna se está aplicando en países desarrollados a personas de riesgo. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha notificado que aquellas personas en contacto con casos con viruela del mono o aquellas personas en riesgo. Personas en riesgo son aquellas que tienen defensas disminuidas, llamémoslos inmunodeprimidos, llamémoslos embarazadas, llamémoslos niños de muy baja edad, llamémoslos personas que se encuentran con tratamientos antineoplásicos o personas en riesgo por el hábito sexual que tienen, son personas que pueden justificar de una vacunación para evitar una complicación eventual con esta viruela del mono. Lo que sí podemos decir en nuestro país, en este momento, con lo poco que se sabe, es de que podemos hacer prevención eventualmente de casos que pudiesen tocar a nuestros niños. La prevención sigue siendo el uso de mascarillas, por suerte aún en uso por la epidemia de coronavirus, porque el virus tiene una apetencia por las vías respiratorias e ingresa por ellas. Ahora hemos dicho que también hay otras vías mucosas por las cuales puede ingresar. De todas maneras, lo principal sería tener mascarillas, hacer un buen lavado e higiene de manos para que si tuviésemos contacto con personas que tuviesen vesículas y secreciones que pueden ir a nuestro organismo, el lavado de manos evitaría esa transmisión de persona a persona. Pensar en la vacuna todavía es muy prematuro con los pocos casos que se ha visto. Ahora, en toda situación desconocida o en situaciones atípicas como esta, de presentarse casos que no estaban previstos que aparecen súbitamente, lo mejor es ser prudentes y recordar que nuestro país, lamentablemente ya tiene una tasa de contagios que pese a ser pequeña de centenas, que no pasan las 2 centenas, ya tiene una tasa, es decir, en comparación a la población que tenemos, es una tasa bastante elevada. Vista nuestra situación socioeconómica, es bueno que tengamos la prudencia adecuada. Esto ha sido Pediatría y Bebés. Que tengan un buen día.